¿Y si te dijera que Eva nunca comió una manzana? ¿Qué pensarías si te contara que el término mujer para Eva tiene un significado muy diferente al que hemos creído durante siglos? Desde pequeños nos han contado una historia sobre el jardín del Edén. Adán, Eva, una serpiente astuta y una manzana que desató el pecado original. Pero, ¿alguna vez te has detenido a leer con cuidado lo que realmente dice la Biblia? En Génesis 2:17 no se menciona una manzana, y el papel de Eva tiene mucho más trasfondo del que nos han enseñado. Es fácil aceptar lo que siempre nos dijeron, pero cuando nos atrevemos a profundizar en las Escrituras, descubrimos verdades sorprendentes. La historia de Adán y Eva es una de las más mal interpretadas de la Biblia, y entenderla correctamente puede cambiar la forma en que vemos nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. En este video, vamos a desglosar los mitos más grandes sobre Eva, el fruto prohibido y el jardín del Edén. Usaremos el texto original hebreo para revelar lo que significa realmente el árbol del conocimiento del bien y del mal, y exploraremos por qué la idea de una manzana y la culpa sobre Eva no aparecen en la Biblia como creemos. Prepárate para ver Génesis como nunca antes lo habías hecho. Lo que vamos a descubrir juntos puede desafiar lo que creías saber, pero te aseguro que será revelador y enriquecedor. ¿Estás listo? Comencemos. ¿Qué dice exactamente Génesis 2:17? Génesis 2:17 dice: «Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás». A simple vista, este versículo parece ser una advertencia directa de Dios a Adán, pero contiene significados más profundos que requieren ser desglosados desde tres perspectivas principales: el contexto, el lenguaje original y el simbolismo. Primero, este mandamiento fue dado antes de la creación de Eva. Dios se dirige a Adán en un momento donde la relación entre él y el hombre era directa y exclusiva. Esto muestra que la instrucción tenía un peso espiritual. No se trataba solo de no comer de un fruto, sino de elegir obedecer o desobedecer a Dios. Ahora, en el texto hebreo, las palabras utilizadas son clave. La frase árbol del conocimiento del bien y del mal tiene implicaciones profundas. La palabra da'at, traducida como conocimiento, va más allá de un simple saber intelectual. Implica experiencia y discernimiento profundo. En este contexto, conocimiento del bien y del mal no es solo adquirir información, sino experimentar y decidir entre lo que es bueno y lo que es malo, una capacidad que, hasta ese momento, pertenecía únicamente a Dios. La advertencia de ciertamente morirás también merece atención. En hebreo, esta frase es una forma enfática que podría traducirse como muriendo morirás, lo cual sugiere un proceso de muerte espiritual y eventualmente física. Esto refuerza la idea de que la desobediencia tendría consecuencias tanto inmediatas como eternas. Finalmente, el simbolismo del árbol nos lleva al tema de la libertad humana. Este árbol no era solo un objeto prohibido, sino un símbolo del libre albedrío y de la confianza en Dios. Elegir obedecer significaba confiar en que Dios sabía lo que era mejor para ellos. Desobedecer implicaba tomar para sí mismos el derecho de decidir qué estaba bien y qué estaba mal. Génesis 2:17 no es solo una advertencia sobre un árbol, es una lección sobre la naturaleza del pecado, la libertad y las consecuencias de nuestras decisiones. Eva no era una mujer como la entendemos hoy. El relato de la creación de Eva en Génesis nos ha llevado a creer que ella fue simplemente una mujer creada para ser la compañera de Adán. Pero, ¿es esto realmente lo que dice el texto bíblico? Para entender quién era Eva y qué significaba su creación, debemos explorar el lenguaje original y el contexto cultural del relato. Primero, es importante analizar el término mujer usado para Eva. En el hebreo original, la palabra utilizada es isha, que se deriva de ish, hombre. Esto no necesariamente significa mujer en el sentido moderno, sino que indica que Eva fue tomada de Adán y comparte su misma esencia. Es decir, Eva era de la misma naturaleza que Adán, un complemento perfecto, no un ser subordinado. Además, cuando la Biblia dice que Eva fue creada como ayuda idónea, eser kenegdo en hebreo, esto tampoco implica que ella fuera una simple asistente.
La palabra Eser se utiliza en otros pasajes de la Biblia para describir la ayuda divina de Dios hacia el hombre. Por lo tanto, Eva no era inferior, sino un ser diseñado para estar a la altura de Adán, trabajando junto a él como su igual en la misión que Dios les había encomendado. Otro detalle relevante es la forma en que fue creada Eva. El texto dice que Dios tomó una costilla de Adán, pero la palabra hebrea tsela también puede traducirse como lado o parte lateral. Esto sugiere que Eva no fue creada a partir de un hueso específico, sino de una porción de Adán, simbolizando que ambos compartían una misma esencia, unidad e igualdad. Finalmente, es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrolló este relato. En una sociedad patriarcal como la del antiguo Israel, era común que los relatos reflejaran roles diferenciados de género. Sin embargo, el texto original, leído cuidadosamente, no presenta a Eva como un ser inferior o destinado únicamente a ser la mujer de Adán. En cambio, muestra a Eva como un símbolo de unidad, reciprocidad y complementariedad. La verdadera identidad de Eva en Génesis no está limitada por las interpretaciones culturales posteriores. En su esencia, Eva representa algo mucho más profundo: una humanidad compartida, una igualdad espiritual y un propósito conjunto con Adán para cumplir el plan de Dios. Si quieres más información sobre Adán y Eva que eran en realidad y que representan para nosotros a día de hoy, mira el anterior video, te sorprenderá. ¿Y qué hay del fruto prohibido? La idea de que Eva comió una manzana ha sido una de las imágenes más populares de la historia de Adán y Eva. Pero, ¿realmente es eso lo que dice la Biblia? Si examinamos el texto de Génesis, nunca se menciona qué tipo de fruto era. La palabra utilizada en hebreo es simplemente peri, que significa fruto, sin especificar si era una manzana, una higuera u otra cosa. Entonces, ¿de dónde viene este mito? El concepto de la manzana como el fruto prohibido proviene de una interpretación posterior en la tradición occidental. En latín, la palabra malum puede significar tanto manzana como mal, lo que llevó a esta asociación simbólica en la Edad Media. Sin embargo, esta interpretación no tiene fundamento en el texto original de la Biblia. Pero lo más importante no es el tipo de fruto, sino lo que representa. El fruto simboliza algo mucho más profundo: el acto de desobedecer a Dios y elegir el conocimiento por encima de la confianza en Él. Comer del fruto fue un acto simbólico que marcó la decisión de Adán y Eva de tomar para sí mismos la autoridad de definir lo que es bueno y malo, en lugar de confiar en el diseño perfecto de Dios. Además, es fundamental considerar que el fruto prohibido no solo tenía un impacto físico. Su verdadero poder estaba en las consecuencias espirituales y morales. Al comerlo, Adán y Eva no solo desobedecieron, sino que también rompieron su conexión pura con Dios, lo que resultó en vergüenza, separación y muerte espiritual. Otra clave interesante es el papel de la serpiente. Génesis describe cómo este ser astuto convenció a Eva de que comer el fruto no era algo tan grave, sugiriendo que sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Esto revela el verdadero problema del fruto. Simbolizaba el deseo humano de alcanzar autonomía total, incluso a expensas de las advertencias divinas. Por último, el fruto no solo es una advertencia sobre la desobediencia, sino también una lección sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Al igual que Adán y Eva, todos enfrentamos frutos prohibidos en nuestra vida, cosas que parecen atractivas, pero que nos desvían del camino de Dios. El relato de Génesis nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y a confiar en que los límites de Dios son para nuestro bien. El fruto prohibido no era una manzana, pero su significado espiritual tiene mucho más peso que cualquier fruta física. Nos recuerda que la verdadera vida y sabiduría solo se encuentran en obedecer a Dios y en caminar en comunión con Él. ¿Qué significa realmente conocer el bien y el mal? El árbol del conocimiento del bien y del mal es uno de los conceptos más intrigantes y profundos del relato de Génesis. Para entender lo que este término implica, necesitamos ir más allá de una lectura superficial y explorar su significado espiritual y simbólico. Primero, la expresión conocimiento del bien y del mal no se refiere simplemente a saber lo que está bien o mal desde una perspectiva moral básica. En hebreo, el término da'at
Tov Vara, conocimiento del bien y del mal, implica algo más profundo: la capacidad de discernir, experimentar y definir lo que es bueno y malo de manera independiente. Este árbol simboliza el deseo humano de tomar el lugar de Dios, al decidir por sí mismo qué es correcto, en lugar de confiar en los juicios perfectos de su Creador. Al comer del fruto, Adán y Eva no adquirieron solo información. Lo que obtuvieron fue una experiencia directa y personal de la separación de Dios. Conocer en la Biblia a menudo implica una relación íntima o una experiencia profunda. Por lo tanto, conocer el bien y el mal representaba un cambio radical en la relación entre los humanos y Dios, una transición de dependencia total hacia una autonomía peligrosa. Este acto también revela el problema del orgullo y el deseo de autonomía. La serpiente sedujo a Eva diciéndole que al comer del fruto serían como Dios. Génesis 3:5. Este era el verdadero atractivo del árbol, la promesa de una sabiduría divina, pero sin someterse a Dios. Fue el primer intento humano de alcanzar la divinidad por sus propios medios, y el resultado fue trágico. Otro detalle importante es que antes de comer del fruto, Adán y Eva ya tenían todo lo que necesitaban. Dios los había creado en perfección, les había dado el Edén y una relación directa con Él. No necesitaban conocer el bien y el mal porque ya vivían en armonía con la voluntad de Dios. Comer del árbol no les ofreció algo que les faltaba. En cambio, los llevó a perder lo que ya poseían: pureza, comunión y vida espiritual. El conocimiento del bien y del mal, entonces, no era un regalo, sino una carga. Les abrió los ojos, pero lo que vieron fue su propia fragilidad, vergüenza y separación de Dios. Desde ese momento, la humanidad ha luchado con las consecuencias de ese conocimiento, la tentación constante de decidir por sí misma en lugar de buscar la voluntad de Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era solo una prueba de obediencia, era un recordatorio de que la verdadera sabiduría no viene de nuestra independencia, sino de nuestra dependencia en Dios. Su mensaje es claro: confiar en el juicio de Dios es siempre mejor que buscar nuestra propia definición de lo correcto y lo incorrecto. El verdadero significado detrás de la advertencia de muerte, cuando Dios le dijo a Adán: «El día que comas de él, ciertamente morirás». Génesis 2:17. Parece, a simple vista, una advertencia sobre la muerte física. Sin embargo, Adán y Eva no murieron físicamente inmediatamente después de comer el fruto. Esto ha llevado a muchos a preguntarse: ¿qué tipo de muerte se refería Dios realmente? Primero, es importante entender que la Biblia describe la muerte en varias dimensiones: espiritual, relacional y física. En este caso, la advertencia de Dios abarcaba estas tres formas de muerte, pero con un énfasis particular en la muerte espiritual. Primero, la muerte espiritual, separación de Dios. Antes de comer del fruto, Adán y Eva vivían en una relación perfecta con Dios. Esta comunión era la esencia de su vida. Cuando desobedecieron, esa conexión se rompió instantáneamente. La muerte espiritual no significa la aniquilación del espíritu, sino la separación de la fuente de la vida, Dios. Desde ese momento, Adán y Eva sintieron vergüenza y miedo por primera vez, escondiéndose de Dios. Génesis 3:8-10. Esta separación espiritual fue el primer y más inmediato efecto de su pecado. 2. La muerte física, un proceso irreversible. Aunque no murieron físicamente en ese instante, el proceso de muerte física comenzó con su desobediencia. Antes del pecado, la muerte no existía en el diseño de la creación. Comer del fruto marcó la entrada de la corrupción y la mortalidad en la experiencia humana. Desde ese momento, sus cuerpos comenzaron a envejecer y deteriorarse, culminando en su eventual regreso al polvo, tal como Dios declaró en Génesis 3:19. Porque polvo eres, y al polvo volverás. Tercera, la muerte relacional, rupturas en las relaciones humanas. El pecado también trajo muerte en términos relacionales. Después de comer del fruto, Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Génesis 3:12-13. La armonía perfecta que existía entre ellos se fracturó, dando lugar a conflictos, desconfianza y desigualdad. Este tipo de muerte
sigue afectando a la humanidad en nuestras relaciones hasta el día de hoy. El simbolismo de la advertencia de muerte. La advertencia de muerte no era solo una amenaza, sino un acto de amor de Dios. Al decirles que no comieran del árbol, Dios no estaba privándolos de algo bueno, sino protegiéndolos de una consecuencia devastadora. Su intención siempre fue que vivieran en comunión eterna con Él, en un estado de perfección y vida plena. Sin embargo, es importante destacar que esta muerte no fue el fin de la historia. Incluso en medio del juicio, Dios mostró su gracia al prometer un Redentor, Génesis 3:15, señalando que habría un camino para restaurar la vida espiritual y la comunión con Él. La advertencia de muerte en Génesis 2:17 no era solo una regla arbitraria. Era un recordatorio de que apartarse de Dios trae consecuencias inevitables. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenernos conectados con Él, la única fuente de vida verdadera, la promesa de restauración, la esperanza en medio de la caída. Aunque Génesis 3 cuenta la trágica historia de la caída del hombre, es importante no perder de vista el hecho de que, incluso en medio de la desobediencia y el juicio, Dios ofrece una esperanza de restauración. La caída de Adán y Eva no fue el final de la historia humana, sino el comienzo de un plan divino para redimir lo perdido y restaurar lo quebrantado. Esta promesa se da de forma inmediata, justo después de la caída, en lo que se conoce como el protoevangelio o primer evangelio, que se encuentra en Génesis 3:15. Primera, la promesa del descendiente de la mujer. En Génesis 3:15, Dios pronuncia una sentencia contra la serpiente, Satanás, pero también introduce una promesa que cambiará la historia de la humanidad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, aunque dirigido a la serpiente, tiene un doble propósito. Primero, establece que habrá una enemistad entre las fuerzas del mal, representadas por la serpiente, y las fuerzas del bien, representadas por la mujer y su descendencia. Pero más allá de esto, Dios está haciendo una referencia profética a un descendiente de la mujer que, en el futuro, aplastará la cabeza de la serpiente, es decir, derrotará a Satanás. Este descendiente es interpretado por los cristianos como Jesús, quien vino a destruir el poder del pecado y la muerte, a restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad, y a traer la salvación a todos los que creen en Él. 2. El significado de herirás en el calcañar. Aunque el versículo anuncia una victoria definitiva sobre la serpiente, también señala que este descendiente sufrirá un golpe. La referencia al calcañar alude al sufrimiento que Jesús experimentaría a través de su muerte en la cruz. Aunque la serpiente le infligiría un golpe, ese golpe no sería fatal, pues la victoria final de Jesús sobre la muerte, el pecado y Satanás sería completa y decisiva en su resurrección. Este sufrimiento no fue en vano. La cruz de Jesús, aunque un lugar de aparente derrota, fue en realidad el medio por el cual Él derrotó a la serpiente, desarmando a los poderes del mal y abriendo el camino para que los seres humanos pudieran reconciliarse con Dios. Tercera, restauración y redención en Cristo. La caída en el Edén trajo consigo un profundo daño a la humanidad, el pecado, la muerte y la separación de Dios. Pero la promesa de Génesis 3:15 es el primer paso hacia la redención de la humanidad. Aunque la humanidad, a través de Adán y Eva, eligió apartarse de Dios, Dios en su misericordia prometió restaurar lo que se había perdido. Esta restauración culmina en la obra redentora de Jesús, quien, a través de su vida, muerte y resurrección, ofrece la posibilidad de reconciliación, perdón y vida eterna. Cuarta, la esperanza para nosotros hoy. La promesa de restauración no solo fue para Adán y Eva, sino también para toda la humanidad. Al igual que ellos, nosotros también hemos caído en pecado y hemos experimentado las consecuencias de esa separación de Dios. Sin embargo, la esperanza de restauración sigue siendo válida para todos los que creen en el mensaje del Evangelio, que a través de Jesucristo podemos ser perdonados, restaurados y redimidos. En la historia de la caída de Adán y Eva, podemos ver reflejada nuestra propia lucha humana, la tentación, la desobediencia
y las consecuencias del pecado. Pero también podemos encontrar consuelo en la promesa de restauración que Dios hizo en el mismo momento en que el ser humano cayó. Ese plan de restauración comenzó en Génesis, se cumplió en la cruz de Cristo y continúa hoy en día, ofreciendo esperanza, perdón y vida nueva a todos los que aceptan a Jesús como su Salvador. La promesa de restauración en Génesis 3:15 es un recordatorio de que, a pesar de nuestros fracasos y caídas, siempre hay una oportunidad de restauración a través de Dios. No importa cuán lejos hayamos caído, la promesa de que la simiente de la mujer derrotará a la serpiente sigue siendo la esperanza que nos invita a la reconciliación con Dios. La importancia de la obediencia a Dios. La lección detrás de la caída. La caída de Adán y Eva es, sin duda, uno de los eventos más significativos en la historia bíblica. Pero más allá de la tragedia de su desobediencia, este episodio encierra una lección crucial para la humanidad: la importancia de la obediencia a Dios. En Génesis 2:17, Dios les da a Adán y Eva una clara instrucción. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta orden no solo tenía la intención de proteger a la humanidad, sino que también tenía un propósito más profundo relacionado con la naturaleza de la relación entre el ser humano y su Creador. Primero, la obediencia como clave para la bendición. Antes de la caída, Adán y Eva vivían en un estado de perfección. Estaban en el Edén, un jardín lleno de abundancia y belleza, donde podían disfrutar de la presencia de Dios y de todas las bendiciones que Él les había dado. La obediencia a las instrucciones de Dios era la clave para seguir viviendo en ese estado de gracia y abundancia. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer, no solo rompieron una regla, sino que pusieron en riesgo su relación con Dios y las bendiciones que Él les había dado. Esta desobediencia trajo consigo consecuencias graves: la expulsión del Edén, el sufrimiento, el trabajo arduo, la muerte y la separación espiritual de Dios. Este principio de que la obediencia a Dios conduce a la bendición, mientras que la desobediencia trae consecuencias negativas, sigue siendo una enseñanza válida para todos los creyentes hoy en día. La Biblia nos recuerda repetidamente que la obediencia a Dios es el camino hacia la vida, mientras que el desvío de su voluntad nos aleja de su propósito y nos lleva a sufrimiento. Deuteronomio 30:19-20. 2. La desobediencia como expresión de orgullo y autonomía. La desobediencia de Adán y Eva no fue simplemente un error accidental. En el fondo, su decisión de comer del fruto estaba marcada por un acto de orgullo y autonomía. La serpiente tentó a Eva diciendo que, si comía del fruto, sería como Dios. Génesis 3:5. Este fue el verdadero atractivo del árbol, la promesa de una sabiduría divina y la capacidad de decidir por sí mismos lo que es bueno y malo. Al elegir seguir su propio juicio en lugar de confiar en la sabiduría de Dios, Adán y Eva rechazaron la dependencia en Dios que era esencial para su existencia. Este acto de autonomía es el inicio de todo pecado, el deseo de ser nuestro propio Dios, de vivir según nuestros propios términos y no según los de Dios. La desobediencia no solo alteró su relación con Dios, sino que también introdujo el pecado y el sufrimiento en el mundo. Tercero, la obediencia como protección divina. En la instrucción de Dios sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, vemos un acto de amor y protección divina. La prohibición de comer del fruto no era un castigo arbitrario, sino una medida de protección. Dios sabía que el conocimiento del bien y del mal implicaría experimentar la separación de Él y las consecuencias del pecado. Por lo tanto, al darles esta orden, Él les estaba protegiendo de lo que les haría daño. El acto de desobedecer, por tanto, no solo trajo consecuencias espirituales y físicas, sino que reveló la fragilidad humana frente al pecado. La obediencia, en este contexto, era una forma de protección, pues al seguir las instrucciones de Dios, Adán y Eva habrían continuado viviendo en armonía con Él y en el pleno disfrute de su bondad. Cuarta, la obediencia hoy, un llamado a confiar en Dios. La lección de la obediencia sigue siendo relevante hoy para los cristianos. Aunque el contexto ha cambiado,
El principio no ha variado. Obedecer a Dios es esencial para vivir en plenitud y recibir sus bendiciones. Sin embargo, la obediencia no siempre es fácil. A veces, los caminos de Dios pueden parecer difíciles de entender o pueden entrar en conflicto con nuestros deseos y preferencias personales. Pero la obediencia verdadera requiere confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su plan es siempre más grande que el nuestro. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de obediencia al decir: «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió». Juan 4:34. A través de su vida, Jesús mostró que la obediencia a Dios no solo es una elección, sino una fuente de vida verdadera y abundante. La obediencia como restauración. Aunque la desobediencia de Adán y Eva trajo una caída trágica, la obediencia perfecta de Jesucristo trajo la restauración. Jesús obedeció hasta la muerte en la cruz y a través de su sacrificio, Él restauró la relación rota entre la humanidad y Dios. La obediencia entonces no es solo un acto de sumisión, sino una puerta a la restauración, la vida y la paz. La lección de la caída en el Edén es clara. La obediencia a Dios es esencial para vivir de acuerdo con su propósito y para experimentar su bendición. Pero también, a través de la obediencia de Cristo, encontramos la restauración de lo que se perdió en el Edén, mostrándonos que, incluso cuando fallamos, podemos encontrar redención y reconciliación en Él. La promesa de redención y la gracia de Dios. En medio de la tragedia de la caída de Adán y Eva, Dios nos muestra una de las mayores expresiones de su gracia y misericordia. En Génesis 3:15 se encuentra la primera promesa de redención, un mensaje lleno de esperanza, en el que Dios establece que, a pesar de la caída, su plan para la salvación de la humanidad ya estaba en marcha. Primera, la promesa del Salvador, la simiente de la mujer. Inmediatamente después de pronunciar las consecuencias del pecado, Dios hace una declaración poderosa: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis 3:15. Este versículo es considerado por muchos como la primera promesa del Evangelio, el anuncio de la venida de un Salvador que destruiría el poder del mal. Dios no solo castiga el pecado, sino que también revela que a través de la descendencia de la mujer vendría alguien que, aunque sería herido, finalmente derrotaría a la serpiente, Satanás, y restauraría lo que se había perdido. Esta es la semilla de la mujer, una referencia profética a Jesucristo, quien, como el Salvador, aplastaría la cabeza de la serpiente con su sacrificio en la cruz. 2. La gracia de un plan redentor desde el principio. Aunque la caída introdujo el pecado en el mundo, Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. Desde el primer momento del pecado, su respuesta fue un plan de redención, anticipado en la promesa de un Salvador. La gracia de Dios se muestra al no destruir a la humanidad, sino al ofrecer una manera de restaurar la relación rota entre el hombre y Él. Este principio de redención comienza aquí, en el jardín del Edén, cuando Dios establece que, a pesar de la traición de la humanidad, Él seguiría amando a su creación y llevaría a cabo un plan para rescatarla. Esto muestra que la gracia de Dios no es solo una respuesta a las buenas acciones humanas, sino un regalo inmerecido, dado incluso cuando el ser humano no lo merece. Tercero, la cobertura de Dios, el primer sacrificio. Además de la promesa de un Salvador, otro acto de gracia de Dios en este relato es cuando Él cubre la desnudez de Adán y Eva. En Génesis 3:21 leemos: «Y Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió». Esta acción no solo muestra la misericordia de Dios, sino también el principio del sacrificio. Para hacer esas túnicas de pieles, tuvo que haber un sacrificio, un animal que dio su vida para cubrir la vergüenza y el pecado de Adán y Eva. Este acto prefigura el sacrificio perfecto de Jesucristo, quien en el futuro sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al igual que las pieles de animal cubrieron a Adán y Eva, la sangre de Cristo cubre y perdona el pecado de toda la humanidad. La gracia de Dios de principio a fin es la respuesta al pecado y la necesidad humana de ser restaurados a Él. Cuarta, la esperanza de la restauración total. La caída de Adán y Eva no fue el final de la historia, sino solo el principio de un gran plan divino de redención.
La promesa de un Salvador nos asegura que la restauración de lo que se perdió en el Edén está garantizada. Si bien el pecado trajo consigo el sufrimiento y la muerte, la gracia de Dios ofrece la esperanza de la vida eterna. Hoy, los cristianos viven con la esperanza de que, a través de Jesucristo, todo será restaurado. La gracia de Dios no solo nos perdona, sino que nos permite mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que Él hará nuevas todas las cosas. La historia de la caída no termina con juicio, sino con una promesa de esperanza, y esa promesa se cumplió en la persona de Jesucristo, un Dios lleno de gracia y misericordia. La historia de la caída de Adán y Eva es, en muchos sentidos, una de las historias más trágicas en la Biblia. Sin embargo, incluso en el pecado y la rebelión, Dios mostró su increíble gracia y misericordia. No solo dio un juicio justo, sino que también estableció un plan para redimir a la humanidad. Hoy, podemos ver en ese relato cómo la gracia de Dios se revela en la promesa de un Salvador, en el sacrificio de un animal para cubrir el pecado y en la promesa de restauración final. El amor de Dios no termina con la caída, sino que comienza con Él, quien nunca dejó de amar a su creación y siempre ha tenido un plan de redención, guiándonos hacia su gracia eterna. Si este video te ha ayudado a comprender mejor el verdadero significado de la caída de Adán y Eva y la increíble gracia de Dios, no olvides darle me gusta, suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. También me encantaría leer tus pensamientos y opiniones, así que deja un comentario abajo. ¿Qué opinas sobre la promesa de redención en Génesis 3:15? Tu participación es muy importante. Comparte este video con otros para que más personas puedan conocer el amor y la gracia de Dios, que siempre está dispuesto a restaurarnos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la palabra de Dios. Recuerda que, aunque la caída introdujo el pecado, el amor y la gracia de Dios siempre han tenido la última palabra. Que su paz y su amor te acompañen cada día. Hasta la próxima.